Hola familia, qué gusto saludarles el día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Y quisiera comentarte, recuerdo cuando era pequeño, recuerdo que sembré una pequeña semilla. Y era una pequeña semilla como esta, no sé si la alcanzas a ver, pero una pequeña semilla, sin tener nada de experiencia, la planté y al poco tiempo recuerdo que salió un fruto y pudimos disfrutar de ese fruto. Y eso es de lo que te quiero platicar el día de hoy, sobre la ley de la siembra y la cosecha. Dios nos habla de este principio, sobre esta ley de siembra y cosecha. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno vamos a cosechar lo que sembramos. Génesis capítulo 8, versículo 22 dice: mientras la tierra exista, habrá siembra y habrá cosecha. Y aquí es un tema en el cual Dios está hablando no tan solo de lo que sembramos en la tierra, sino también lo que sembramos en la vida de otras personas, lo que sembramos en el corazón de las personas que están a nuestro alrededor. Y el día de hoy quiero hablarte de 4 principios. El primer principio es: si no hay siembra, no hay cosecha. No podemos cosechar donde no hemos sembrado. Y esto es algo tan lógico. Si tú y yo no sembramos, si yo no siembro esta pequeña semilla, si yo no hubiera sembrado esa semilla cuando era pequeño, no hubiera salido ese fruto, ¿sí? No podemos cosechar si no hemos sembrado. Si no hay siembra, no hay cosecha. Y no sé si hayas escuchado algunos eslogan como: baja de peso sin dieta ni ejercicio, o hágase millonario sin trabajar. Muchas veces podemos pensar que sin esfuerzo podemos lograr cosechar ciertas cuestiones, pero evidentemente si no hacemos ejercicio, si no nos alimentamos correctamente, si no hacemos dieta, es muy difícil el poder bajar de peso. Y una pregunta es: ¿qué estás dejando de sembrar por el sueño de recibirlo sin esfuerzo? ¿Qué cosas hemos dejado de sembrar que por ese sueño de recibirlo sin esfuerzo? Digo, puedo recibirlo pero sin ese esfuerzo. Recuerda que para sembrar es importante un esfuerzo. Un agricultor se tiene que levantar, tiene que esforzarse, tiene que labrar la tierra. Requiere un esfuerzo para poder sembrar esa semilla. ¿Reconoces algo que estás esperando y no llega porque en realidad no lo has sembrado? Y esto es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Reconoces algo que estás esperando? Posiblemente alguna amistad. Y hay a veces personas que dicen: es que no tengo amigos, es que no me relaciono con las otras personas. Proverbios capítulo 18, versículo 24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y posiblemente a lo mejor no tenemos amistades porque no hemos sembrado la semilla de la amistad. Y esto es algo para que reconozcamos qué cosas estamos esperando, qué cosas estamos esperando y no ha llegado porque no lo hemos sembrado. Posiblemente estamos esperando respeto, confianza, gratitud o amor por parte de mi cónyuge. ¿Qué es lo que estamos esperando y que no lo hemos recibido debido a que no lo hemos sembrado? El segundo principio dice: según lo que sembramos, cosechamos. Si yo siembro esta semilla, no sé si la alcanzas a ver, esta es una semilla pequeña. Si siembro esta semilla, esta es una semilla de manzana. Si yo siembro esta semilla, lo que voy a cosechar es este fruto. Voy a cosechar una manzana. Si yo siembro esta semilla, no sé si la reconozcas, esta es una
una semilla, si siembro esta semilla, lo que voy a cosechar es un aguacate, ¿sí? Según lo que sembramos, es lo que vamos a cosechar. Si yo siembro esta semilla, esta es una semilla de melón, lo que voy a sembrar es un melón. Y algo que quiero que podamos, que a veces dices, pero ¿cómo es posible? Aquí tenemos esta semilla y esta semilla, me voy a acercar. Y son dos semillas diferentes. Dependiendo de lo que sembremos, es lo que vamos a cosechar. Y a veces vemos una semilla más grande y pensamos, como es algo más grande, entonces el fruto va a ser mayor. Pero si es una pequeña semilla, a veces podemos pensar que esa pequeña semilla que estoy sembrando va a ser más pequeño. Pero algo interesante es que esta semilla, que es más grande, que es de un aguacate, el fruto es más pequeño que el fruto de la semilla pequeña del melón. Y en la vida a veces sucede algo similar. A veces semillas tan pequeñas, cosas tan sencillas en la vida cotidiana pueden tener un gran impacto y puede tener un mayor fruto que a lo mejor una semilla más grande. Y esto es algo que nos puede suceder en la vida diaria. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando estamos platicando con alguien y esa persona se empieza a irritar? Esa persona me empieza a gritar. ¿Cómo voy a reaccionar ante esa circunstancia? ¿Me puedo enojar? ¿Le puedo gritar porque él me está ofendiendo? ¿O puedo reaccionar? ¿Y qué semilla? Es una semilla muy pequeña, pero si la siembro, voy a tener un gran fruto. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la respuesta amable calma el enojo. Cuando viene esta persona y me empieza a ofender o a gritar, una pequeña semilla como una palabra amable, la respuesta amable calma el enojo. Pero la respuesta áspera hace subir el furor. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esa circunstancia? ¿Qué semilla voy a sembrar cuando algo me sucede? Una pequeña semilla puede traer un gran fruto. Si estamos cosechando pleitos y maltratos, ¿no será que hemos sembrado desamor? Si queremos cosechar paz, debemos sembrar paz. Si queremos cosechar amor, debemos sembrar amor y atención. ¿Qué tipo de semillas son las que estamos sembrando? Y a veces podemos pensar, sí, la ley de la siembra y la cosecha es algo normal y natural. Pero ¿sabes qué? En el reino de Dios, la ley de la siembra y la cosecha es una locura. Y dices, ¿cómo es posible que sea una locura? Fíjate lo que nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 14 y 17. Dice, si alguien los persigue, no lo maldigan. Dices, wow, si alguien me está persiguiendo, dice, no lo maldigan. Dice, al contrario, bendíganlo. ¿Qué es lo que dice el mundo? Si alguien te está persiguiendo, pues evidentemente pues no lo bendices, no lo tratas de una manera adecuada en el mundo. Pero en el reino de Dios dice, si alguien los persigue, si alguien les hace algo incorrecto, dice, no lo maldigan, al contrario, bendíganlo. Nunca le paguen a nadie mal con mal, sino busquen hacer el bien a todos. Esta es la ley de la siembra. ¿Cómo yo quiero que me trate la otra persona?
aunque la otra persona me maldiga, aunque la otra persona me hable mal, yo siembro esa semilla de bendición. En Lucas capítulo 6, versículo 27 dice: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, amen a sus enemigos. ¿No te parece esto una locura? ¿No te parece, voy a amar a mi enemigo? Pero Jesús dice: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los lastimen. Aquí está hablando Jesús de la importancia de sembrar esas semillas de bendición, esas semillas de amor, esas semillas de bien. Porque cuando sabemos que cuando sembramos esta semilla, lo que vamos a cosechar va a ser para nuestro beneficio. Dios quiere que aprendamos a entender que dependiendo de la semilla que tú y yo sembremos, es lo que vamos a cosechar. Y aunque sean a personas que no lo merezcan, pero el Señor ha tenido misericordia con nosotros, y de la misma manera nosotros podemos tener misericordia y sembrar esa buena semilla en la vida de las otras personas, de tal manera que podamos impactar en sus vidas, de tal manera que ellos puedan conocer al Dios verdadero, porque Él es el que nos ha transformado, Él es el que nos da el amor para sembrar la buena semilla en sus vidas. Y una pregunta es: ¿qué tipo de semilla debes de sembrar el día de hoy? ¿Qué tipo de semilla debes de dejar de sembrar? ¿Qué es lo que Dios te está hablando el día de hoy? ¿Qué semilla Dios te está diciendo? Empieza a sembrar la semilla del amor en la vida de tu esposa. Empieza a sembrar la semilla del respeto en la vida de tu esposo. ¿Qué tipo de semilla el Señor te está diciendo que empieces a sembrar para que entonces empecemos a cosechar lo que Él quiere que cosechemos? Muchas veces no cosechamos eso porque no lo hemos sembrado. Pero cuando tú y yo lo empezamos a sembrar, cuando tú y yo podemos distinguir que no hemos sembrado la semilla correcta, cambiamos esa semilla y ponemos la semilla que Dios nos dice que plantemos, entonces es cuando vamos a ver esa cosecha. El tercer principio dice: se requiere un tiempo para cosechar. Yo recuerdo que cuando sembré esa pequeña semilla de melón, pasaron aproximadamente unos 3 meses, y recuerdo cómo salieron ese fruto. Yo recuerdo cómo salieron varios melones, pero se requirió un tiempo, aproximadamente 4 meses fue el tiempo que se requirió para ver la cosecha. Y Dios lo que quiere es que podamos esperar. Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. No nos cansemos de hacer el bien. Dios nos está animando a que hagamos el bien, que perseveremos, que no nos cansemos, porque a su debido tiempo, durante este tiempo, Dios está obrando en nuestras vidas y en nuestro corazón. Dice: a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. El frijol requiere aproximadamente 90 días para dar sus primeros frutos. El fruto del nogal requiere un tiempo mayor, de 6 a 10 años para dar sus primeras nueces. Cada semilla tiene su tiempo para poder cosechar. Cada semilla requiere cierto tiempo, pero ese tiempo de espera está en el propósito de Dios. En ese tiempo de espera, Dios quiere forjar el carácter de Cristo, quiere forjar la paciencia, quiere forjar la dependencia en nuestras vidas. ¿Te podrías imaginar si todo lo recibiéramos de manera inmediata? Dios no forjaría nuestro carácter, Dios no desarrollaría la paciencia,
la dependencia y la fe en nuestras vidas. Dios quiere forjar nuestro carácter en el tiempo de espera, sabiendo que esa semilla va a dar su fruto en su debido tiempo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es aquello que estoy esperando y requiere una espera, pero yo sé que en esa espera yo ya estoy viendo el fruto. Yo ya estoy viendo que si sembré esta semilla, voy a cosechar un aguacate. Y esto es en la tierra. Pero si yo siembro la semilla de la amistad, voy a sembrar, voy a cosechar amistad. Si yo siembro la semilla del amor en mi familia, del respeto, del cuidado, de la protección, lo que voy a cosechar es esa semilla que he sembrado. Se requiere fe para trabajar fielmente, esperando ser promovido, por ejemplo. A lo mejor tú te has esforzado y estás viendo en tu trabajo el que Dios te pueda levantar y tú te estás esforzando. Esa semilla que estás plantando, Dios te la va a recompensar. Se requiere fe para seguir sembrando en mi matrimonio, sin que nos desanimemos, que podamos perseverar sabiendo que esa semilla Dios traerá un gran fruto. Se requiere fe para soltar a un hijo confiando que lo que hemos sembrado dará fruto. Ese hijo va a estar en el mundo, pero hemos sembrado semillas en él para que él pueda actuar conforme a la voluntad de Dios. Y el cuarto principio es: siempre habrá una multiplicación. La semilla de la granada, una pequeña semilla que fue sembrada en la tierra, aproximadamente tiene 613 pequeños granos de fruto. Una pequeña semilla. Siempre habrá multiplicación, inclusive aún será un crecimiento exponencial. Una semilla de maíz produce una planta con 3 mazorcas, y cada una de esas mazorcas con cientos de granos. Pero algo importante es: se multiplica tanto la buena semilla como la mala semilla. ¡Wow! Qué importante es que sembremos la semilla correcta. Porque si sembramos una semilla incorrecta, una semilla de rencor, una semilla de falta de perdón, una semilla de amargura, se va a multiplicar. De ahí la importancia que tengamos cuidado con la semilla que tú y yo sembremos. Marcos capítulo 4, versículo 8 dice: la semilla dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Una sola semilla se multiplicó. Y así como la mazorca, que dieron cientos de semillas y se multiplicaron, o así como la granada, que se exponencializó a más de 630 semillas de fruto. De la misma manera, Dios va a multiplicar esa semilla en un fruto. Juan capítulo 12, versículo 24 dice: si el grano de trigo no cae y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Y Dios lo que nos está hablando es a nuestra vida y a nuestro corazón en esta mañana. En esta mañana Él nos está hablando que esa semilla tiene que morir, que ese ego en nuestro corazón tiene que morir para que resplandezca Cristo en nuestras vidas. Y esta es la vida loca: sembrar. Que tú y yo sembremos, que tú y yo demos generosamente. Dice la palabra de Dios que es más bienaventurado dar que recibir.
Y cuando entendemos este principio, que cuando tú y yo damos, vamos a cosechar eso que estamos dando. Dios nos va a dar aún más. De ahí la importancia cuando tú y yo diezmamos, cuando tú y yo aportamos a las misiones, cuando tú y yo damos con las manos abiertas, Dios nos va a bendecir aún más abundantemente debido a este principio. Que podamos vivir la vida loca de invertir con sabiduría, incluso nuestras propias vidas. Que podamos rendir nuestra vida a Cristo. El propósito de Dios se ha hecho en nuestras vidas. No se trata de guardar o de acumular con miedo, sino se trata de que lo podamos soltar, podamos entregar, podamos sembrarlo en las manos de Dios para que Él empiece a multiplicarlo, esa cosecha que Él tiene para nuestras vidas. Y una reflexión es que podamos sembrar con la guianza de Dios. Necesitamos la guianza de Dios para poder seleccionar la mejor semilla, esa semilla de calidad que Dios quiere que tú y yo empecemos a sembrar. Y que también esperemos con fe, que no claudiquemos, que no nos demos por vencidos, sino que esperemos con fe esa cosecha multiplicada. Y en esta hora vamos a orar para que Dios haga su obra en nosotros, para que podamos sembrar con la guianza de Dios y le puedas preguntar a Dios ahí en el lugar en donde estás: Señor, ¿qué semilla quieres que yo siembre? Y cierra tus ojos en esta hora y dile: Señor, primeramente te quiero pedir perdón porque he sembrado semillas que reconozco que no son las correctas. Perdóname por sembrar esas semillas que han lastimado, que han herido, que no han traído esa cosecha de bendición. Señor, perdóname. Pero en esta hora que comprendo la importancia de seleccionar la buena semilla, Señor, dame tu guianza, dame de tu sabiduría. Muéstrame, Señor, qué tipo de semillas tú quieres que yo siembre en la vida de mi familia, en la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos. Muéstrame, Señor, esa semilla que tú quieres que yo plante. Y yo esperaré con fe. Yo te doy gracias porque tú me estás dando esa fe para esperar, para poder ver con mis ojos espirituales lo que tú quieres hacer en medio de mi familia. Porque tú quieres traer una transformación primeramente en mí, para que yo pueda sembrar correctamente, para que yo pueda actuar conforme a tu voluntad, para que yo no actúe conforme a la situación, sino que yo actúe conforme a la voluntad perfecta, conforme a tu guianza. Yo pueda sembrar esa buena semilla, Señor. Dame de tu sabiduría. Y yo te doy gracias porque esta semilla yo sé que será multiplicada en su tiempo. Yo sé que tú traerás reconciliación. Yo sé que tú harás esa obra perfecta en esta situación que estoy pasando. Pero gracias porque tú me das la estrategia para actuar de acuerdo a este principio de la ley, de la siembra y de la cosecha. Dame de tu fortaleza, Señor, para esperar el tiempo, Señor. Madura en mi carácter. Señor, ayúdame a ser paciente. Ayúdame a desarrollar el carácter de Cristo durante este tiempo de espera, en el cual yo sé que estas semillas que estaré sembrando, yo las cosecharé, ese fruto multiplicado, Señor. Te doy gracias por la obra perfecta que tú estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muchas gracias, familia. Que Dios les bendiga.